Hoy, 3 de mayo, recordamos a San Felipe y Santiago, apóstoles. San Felipe era originario de Betsaida de Galilea. San Juan habla de él varias veces en el Evangelio. Narra que el Señor Jesús llamó a Felipe al día siguiente de las vocaciones de San Pedro y San Andrés. De los Evangelios se deduce que el santo respondió al llamado del Señor. Escritores de la Iglesia primitiva afirman que San Felipe predicó el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección de un muerto. Por otra parte, a Santiago se le llama el menor, para diferenciarlo del otro apóstol llamado Santiago. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, sino porque en aquellos tiempos se les llamaban hermanos a los que provenían de un mismo abuelo, llámese primos, tíos y sobrinos. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llamaban el obispo de Jerusalén. Después de su conversión, Pablo fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de comunicarle a Santiago y a los demás que había sido liberado y que se iba a otra ciudad. Todo esto y más lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio o reunión de todos los jefes de la iglesia, fue este apóstol Santiago el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo, porque duraba muchas horas en el templo arrodillado, adorando a Dios y pidiendo por los pecados de los demás. Muchísimos judíos creyeron en Jesús movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: «Te rogamos que, ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor». Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: «Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse, y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: «Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús». Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde allí lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: «Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen». El historiador judío Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. En la Biblia podemos encontrar un hermoso libro llamado Carta de Santiago, escrito por él. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia y allí dice frases tan importantes como estas: «Si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana». «Oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo». «Si alguno está triste, que rece. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo». De aquí sacó la iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la carta de Santiago es esta:
La fe sin obras está muerta. Hasta aquí la vida de San Felipe y Santiago apóstoles. Sigamos aprendiendo sobre nuestros santos. Dios les bendiga.